Mis amados hermanos en Cristo, un gozo para mí nuevamente estar con ustedes en este día que el Señor nos permite ir a su palabra y que nos permite estudiarla para darle honra y gloria a Él. Gracias a ustedes también por sacar del tiempo que el Señor nos da para poder ser edificados en su palabra y para poder aprender algo más de ella, para ponerla en práctica para Él. Gracias por estar en este tiempo. Y bueno, quisiera poner este tiempo en manos del Señor para que Él sea quien hoy nos guíe, nos dirija en este estudio de la palabra de Él. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias una vez más, Señor Santo, porque hoy nos permites ir a tu palabra, Señor, desde el cielo. Gracias por ello. Gracias por ese privilegio tan grande. Pero hoy queremos suplicarte y rogarte a ti, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija en este estudio y que podamos, Señor, darte gloria practicando esto. Por eso pedimos esto, Señor, y dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis amados hermanos, creo que muchos de nosotros a diario hacemos cosas como estas, como comer, trabajar, estudiar, caminar. Y son hábitos que llegan en nuestras vidas, que tenemos en nuestras vidas a diario. Y no son hábitos malos, son buenos. Nos podemos ver que son cosas buenas que hacemos. Pero muchas veces estos hábitos no son tan productivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces el comer de una forma no balanceada no va a ser productivo para el cuerpo. El trabajar de una forma excesiva tampoco va a ser productivo para el cuerpo. Entonces vemos que hay hábitos que no son productivos y que de pronto son buenos, pero que si no son controlados o no son hechos de la forma que deben ser, no van a ser productivos. Y por eso el Señor hoy quiere enseñarnos hábitos productivos de un hijo de Él. ¿Y qué quiero decir con esto? Cosas que agradan a Él y que dan gloria y honra a Él. Por eso quiero que me acompañen un momento, por favor, para estar allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hay dos palabras allí que terminan hablando el apóstol Pablo a esta iglesia que tenía muchas dificultades, que habían muchas cosas que estaban pasando allí, divisiones, y les termina hablando en este capítulo que hágase, o sea, que debían estar practicando a diario. Dos cosas que dice ahí, decentemente y con orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden, que Dios no hace las cosas o no de pronto termina haciendo las cosas por descarte, no, las hace ¿por qué? De una forma ordenada. Y el Señor hoy quiere eso, que podamos, esos hábitos que Él quiere que hagamos, sean de una forma que le den gloria y honra a Él. Entonces, un primer punto que podemos ver es que el orar en la mañana, apenas abrimos nuestros ojos, cambia nuestro día. Y dirá, uy, me va a ir todo bien. No, no quiero decir eso, mi amado hermano. Quiero decir que el tener esa comunión con Dios nos va a llevar primeramente a que le agradamos a Él, pero también le vamos a dar el control de la vida o del tiempo en ese día a Él. O sea, de todas las cosas vamos a darle el control a Él. ¿Qué es lo que primero de pronto hacemos cuando nos levantamos? Creo que miramos nuestro celular. ¿Qué mensajes nos llegaron? ¿O qué notificaciones hay? ¿O qué cosas hay allí en este aparato? Y eso es lo que primero... Y muchas veces esto nos roba una hora, hora y media, 40 minutos, 30 minutos. Y nos quita ese tiempo que es tan valioso de estar en la oración con Él. De estar en comunión con Él.
Entonces, si ven, mis amados hermanos, cómo el Señor nos empieza a guiar primeramente a que hagamos las cosas ordenadamente. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos ordenadamente? Que podamos ir a la presencia de Dios cuando despertemos. Y por eso va a cambiar todo nuestro día. No les aseguro que va a ser todo como nosotros queremos, no. Va a ser todo como Dios quiere. Y vamos a poder tener gozo aún en dificultades que pasen ese día, en aflicciones que pasen ese día, en problemas que lleguen ese día. Pero Dios va a tener el control de eso y va a haber gozo en nuestro corazón. Entonces, si veo, mis amados hermanos, como un primer hábito nos lleva a que podemos tener una vida de oración y que nos va a cambiar el día y el ver las cosas en Dios. Entonces, eso es un primer punto que debemos estar revisando si lo estamos haciendo en nuestra vida. Un primer hábito. Y un hábito que es algo que se practica a diario, día a día. Y que no lo dejamos por nada. Sino que día a día se fortalece más en eso porque decimos que eso le da la gloria al Señor. Entonces vemos eso, mis amados hermanos, primeramente. Que al despertar, lo primero que hagamos sea que vayamos a tener esa comunión con Dios, a orarle a ese Dios vivo, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso. Pero no para que nos vaya bien, sino que para que podamos poner todas las cosas que vayamos a hacer en Él. Entonces, eso es un primer hábito que debemos estar cultivando a diario. Un segundo hábito, mis amados hermanos, es planificar el día. Y diremos, ¿cómo así planificar el día? O sea, muchas veces decimos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esta otra cosa, voy a hacer esto, pero no lo ponemos en manos del Señor. Acompáñenme un momentico, por favor, a Romanos 12:11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y sigue diciendo la palabra de Dios, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que ya nos cambia todo lo que de pronto planificamos. Debemos tomar como hábito diario el planear lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, entonces diremos, pero entonces si el Señor me ha llamado a evangelizar, a predicar, sí, debemos pedirle al Señor que nos ponga personas para poder compartir de ese evangelio. ¿Sí ven, mis amados hermanos, cómo el Señor empieza a cambiar los hábitos? Cuando estamos en Él, en comunión con Él. Y eso es algo que le agrada a Él. Debemos entender que el ser productivo, mis amados hermanos, no significa hacer muchas cosas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que si estamos en un trabajo, el hacer las cosas para el Señor, como lo está diciendo allí, como dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si estamos en un trabajo, ¿cómo debe ser nuestra actitud? De pronto una actitud, no, qué pereza con ese trabajo. No, podemos testificar de Cristo con ese trabajo. Podemos mostrar a Cristo con ese trabajo. Entonces, cada cosa, mi amado hermano, debe ser instruida por Dios. Y si ven que ella no nos lleva a hacer muchas cosas para demostrar que somos los mejores, sino nos lleva a hacer lo que debemos hacer para darle la gloria y honra a Él. Entonces, el ser productivo, mis amados hermanos, significa también confiar en Dios y ser paciente. Que eso son cosas que nos cuesta mucho. Sobre todo el confiar en Dios, poner la fe en Dios. Entonces, vemos que planificar el día no es decirle al Señor, Señor, esta es mi lista de hoy, esto es lo que voy a hacer, póngame el sello allí y ya. No, significa es que debemos planificar el día,
pero lo que Él nos ha llamado a hacer, aún allí en un trabajo secular, aún en cosas que de pronto decimos, pero ¿cómo voy a planificar un día y decir qué es lo que el Señor quiere que yo haga allí y qué es lo que quiere que el Señor haga allí? Es que podamos mostrar a Cristo en este lugar, en donde Él nos lleve. Entonces, si ven, mis amados hermanos, que vemos que planificar el día es hacer lo que Dios quiere y nos ha llamado a hacer. Entonces, vemos dos hábitos que de pronto no los miramos de esta forma o no los practicamos, pero el Señor hoy nos está mostrando algo diferente para su gloria y honra. Un tercer hábito es ser valientes. Y dirá, pero ¿cómo ser valientes? Sí, ser valientes, pero el ser valientes no es de los que de pronto decimos, no, es que yo peleo por todo y a mí nadie me gana una. No, mi amado hermano, esto no es. Miremos lo que nos dice allí segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ir allí un momentico. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que le está diciendo Pablo a este hijo suyo en la fe, a este hombre que lo amaba mucho. Y mire lo que le dice. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo? Vemos que de pronto el carácter de Timoteo era un carácter débil, un carácter de pronto que viendo lo que iba a enfrentar Timoteo, se iba de pronto como a atemorizar. Y vemos que muchas cosas en el mundo nos atemorizan, ¿no, amados hermanos? Hay muchas cosas que nos atemorizan. Pero debemos entender algo importante. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo esto, le dice, por tanto no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Dios nos ha capacitado con todo esto. Dios, a los hijos de Él, a nosotros nos ha capacitado con esto. Lo tenemos, pero debemos practicarlo. Entonces, debemos entender y tenerlo claro en nuestro corazón, creerlo, mis amados hermanos, que Cristo, que Dios ya venció el mundo. Y que este hábito requiere de mucha fe, de creer verdaderamente eso. Porque muchas veces no creemos esto. Y por eso Pablo le está diciendo, mire, Dios ya nos dio esto, creámoslo. Porque usted lo puede ver ahí. Pablo le está diciendo que ora por él. Y esto se lo aconseja. Porque termina diciendo el versículo, termina diciendo y dominio propio. O sea que podemos, por medio del Espíritu Santo, conducirnos como Dios quiere. O sea, se puede hacer. Pero es con el poder de Dios. Entonces, este hábito requiere mucha fe, de ser valientes. Valientes no en fuerza, no en decir que yo, puedo todo, que nadie me gana una. No, ser valientes en Dios. Y esto nos lleva a movernos sabiamente, buscando que Dios nos oriente en todo lo que vayamos a hacer. O sea, lleva una dependencia de Dios. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es tomar estos hábitos a diario, día a día. No para decir que yo soy, mejor dicho. No, es para mostrar que Dios es quien tiene el dominio de nuestra vida. Entonces vemos, mis amados hermanos, allí cómo Dios nos está mandando a que seamos valientes, pero para la gloria y honra de Él. Y para que Él sea quien viva en nosotros y nosotros podamos vivir vidas como Él quiere. Y mostrar en nuestra vida a Él, a Cristo. Entonces, vemos esto, mis amados hermanos. Vemos tres cosas que el Señor quiere que estemos haciendo a diario. Y una cuarta cosa que vemos es compartir el amor de Dios. Y es algo que nos cuesta. Porque de pronto todas las personas no son de nuestro agrado. Vemos muchas cosas en ella. En personas que no son de nuestro agrado. Cosas que de pronto
no nos agrada a nosotros y vemos a esta persona como que no. Pero debemos compartir el amor de Dios. Es un hábito que debemos tener a diario. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Dice allí la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y de corazón. O sea que allí entra algo muy importante, mis amados hermanos. Y es la pureza. Y son las intenciones del corazón. Y son cosas que no podemos ocultárselas al Señor. Él las conoce perfectamente. Pero allí entra algo importante, mis amados hermanos. Y es que a través de la pureza podemos consolidar una obra sincera. Cuando hacemos algo sincero en nuestro corazón, vamos a poder ver que esto se va a ver reflejado en nuestra vida como algo sincero, algo verdaderamente que viene de nuestro corazón, de un corazón limpio, de un corazón con una intención limpia. Entonces cuando compartimos el amor de Dios, no el amor de nosotros, porque el amor de nosotros es egoísta, podemos practicar esto. Podemos ver que damos a otros de una forma sincera, de un corazón puro. Y también el amor de Dios es un ingrediente que nos lleva a que tengamos unos frutos firmes, unos frutos que no van a ser momentáneos, sino son frutos que van a ser firmes y que se van a mantener. Sí, mis amados hermanos, que el amor de Dios nos lleva, es un ingrediente muy importante, pero es el amor de Dios, no el amor de nosotros. Y eso lo podemos ver como el Señor Jesucristo lo hacía con todas las personas. Algunas las confrontaba de su pecado, pero lo hacía en amor. Enseñaba de una forma en amor. Y por eso de quién debemos aprender, de ese mejor maestro que es el Señor Jesucristo. Entonces, compartir el amor, mis amados hermanos, nos lleva a que testifiquemos de Cristo, sea con nuestro testimonio o sea de labios, o sea, aún con las cosas que hacemos secularmente en nuestro trabajo. Entonces, si ven, mis amados hermanos, como el Señor nos muestra hábitos que quiere que cultivemos para que podamos ser orientados por Él, guiados por Él y darle la gloria a Él. Entonces Dios nos alienta a vivir, mis amados hermanos, de una manera que leemos de una manera organizada y que podamos darle la gloria y la honra a Él. Y el orar temprano, que de pronto para algunos nos cuesta o cuesta, para algunos o para de pronto yo creo que para todos nos cuesta. Eso nos lleva a reconocer que tenemos una dependencia de Dios y también humildad hacia Él. Y reconocer que necesitamos de Él. Eso nos lleva el tener esos hábitos, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, que el Señor sea hoy guiándonos para poder tomar esos hábitos a diario y darle la gloria a Él. Y bueno, querido amigo o oyente que está viendo este video, de pronto usted dice, no, yo tengo unos hábitos que nada que ver con esto. Hoy le invito y le hago esta invitación. Hoy puede ser el último día de su vida. Le invito a que entregue su vida a Cristo primeramente, que confiese sus pecados, que le pida perdón al Señor y que reconozca que Él es su Salvador. Que mire ese sacrificio que hizo en la cruz, que murió allí, que fue sepultado, pero el tercer día resucitó y que hoy vive. Que crea eso, que ponga la fe en Cristo y que pueda hoy empezar a practicar estos hábitos. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor. Le hago esa invitación. No espere más. No espere
seguir llevando hábitos que no le dan gloria al Señor y hábitos que sí degradan nuestra vida y que nos llevan a cosas que nos dejan vacíos a diario. Entonces, querido amigo, le hago esa invitación, que hoy pueda entregar su vida a Cristo. E igualmente, para nosotros, los hijos de Dios, si tenemos hábitos que de pronto no son de gloria y honra para el Señor, cambiémoslos, como el Señor hoy nos está enseñando. Oramos. Padre de la gloria, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por lo que hoy en tu palabra nos enseña. Y pedimos que nos ayudes, Padre, a poder estudiar tu palabra, orarte primeramente día a día y poder reconocerte a ti como único y suficiente Salvador, Señor. Porque esto nos lleva, Señor, a que podamos glorificarte y honrarte, Señor. Que nunca se nos olvide eso, Señor, sino que podamos día a día recordarlo. Para saber que ese sacrificio que tú hiciste nos da salvación, Señor. Nos dio salvación, pero que también nos da un estilo de vida que quieres tú que practiquemos. Ayúdanos, Señor, a ello. Te damos la gloria y honra a ti por siempre. Amén. Mis amados hermanos, bendiciones y un gran abrazo a cada uno de ustedes.